Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias por su puntualidad a esta masterclass. Ya vamos a dar inicio en un minutico. La idea es, obviamente, respetar el tiempo de las personas que se están conectando muy puntualmente y dar inicio a nuestra masterclass de información exógena. Eh, Me quiero presentar, mi nombre es María Peña, directora de capacitación de Business Consulting Partner, una compañía que lleva ya 14 años en el mercado capacitando personas en todo lo que tiene que ver con temas contables, tributarios, liquidación de nómina, exógena, reforma tributaria, etcétera. La idea es que en esta masterclass ustedes puedan aprender bastante de lo que nos compete hoy, que es el tema de información exógena. Para el día de hoy nos va a acompañar Mónica Alonso. Mónica va a estar a cargo de impartir todo este conocimiento acerca de información exógena. Siéntanse, por favor, libres de preparar sus preguntas para nuestra segunda sesión de preguntas y respuestas que la haremos al final de la masterclass. Entonces, al final de la masterclass, ustedes van a poder escribirnos vía chat por esta sesión de Teams o también activaremos sus micrófonos para que ustedes puedan hacernos las preguntas directamente. ¿Listo? Entonces, nuevamente bienvenidísimos a esta masterclass, a las personas que se acaban de unir. Bienvenidos. Les recuerdo, por favor, nuevamente preparar sus preguntas para nuestra sesión final. Nuestra masterclass está de 7 a 8 de la noche. A veces nos extendemos unos minuticos más tratando de responder todas las preguntas de las personas que nos acompañan hoy. Así que, nuevamente, bienvenidísimos. Bueno, respetando el tiempo de ustedes y su puntualidad, vamos a dar inicio a esta masterclass. Quiero presentarles a la persona que nos acompaña el día de hoy, a nuestra especialista Mónica Alonso. Mónica es especialista en revisoría fiscal y gerencia tributaria de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es socia en Acerto Asesores y Consultores y es nuestro partner en Business Consulting para todo lo que tiene que ver con la capacitación en estos temas. Mónica tiene una amplia experiencia en asesoría tributaria, está certificada internacionalmente en normas de auditoría y sostenibilidad y actualmente Mónica dedica su tiempo entre su compañía y todo lo que tiene que ver con la formación y capacitación para empresas y para personas que requieren toda la información, digamos que tributaria y pues de estos temas como tal. Entonces, quiero darle el gusto a Mónica para que por favor, Mónica, te puedas sentir en tu casa y empezar con esta masterclass. Como le decía a los asistentes, la idea es brindarles todo el conocimiento posible, todo el valor posible en esta sesión y al final tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Bienvenida, Mónica. Tienes Gracias, el muchas gracias, micrófono allá. María. Muchísimas gracias. Gracias, María, por tu presentación y gracias a todos los colegas, amigos, asistentes a este evento. Gracias por acompañarnos en este evento. Gracias por permitirme compartirles un poquito lo que hemos logrado conocer de la nueva resolución de Exógena que trae bastantes cambios. Es una resolución de 25 artículos y trae cambios bastante importantes, bien importantes y varios cambios. No, esta resolución no fue así como del todo tan inofensiva. Entonces, de verdad que para mí es un gusto hacer esto, poder compartir un poco todos estos ejercicios académicos que hacemos. Entonces, como bien lo dice María, como por respeto a todos los colegas, amigos, asistentes puntuales, entonces vamos a comenzar de una vez. Y la idea es que en el chat puedan ir escribiendo las preguntitas para que no se les vaya a olvidar y al final le damos respuesta a todas como para poder llevar el hilo y poder abarcar todo el tema, que pues como les contaba siempre el tema es un poquito denso y la idea es que no, pues no hacerlos demorar a ustedes más de una horita, es como la idea. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Pues Mónica, los principales cambios. Mónica, eh, discúlpame, antes de iniciar me gustaría que validaras si tienes habilitada la opción de chat, ya que creo que no está habilitada para que las personas nos escriban.
Yo tampoco No, puedo ok. escribir. Voy a dejar de Muchas compartir. gracias. Vamos a mirar chat. Acá hay un chat. Cindy. Acá veo que hay unas personas que voy a enviarle su mensaje. Hola. De acuerdo, ahí tú ya nos escribes, pero Sí, no sé, creo que los asistentes no pueden escribir en el chat. Sí, ya, perfecto. Ya sí, nos ya. escribieron por acá, buenas Mónica, noches. Vianey, hola, Súper, hola, buenas noches. Ah, qué chévere, muy perfecto. chévere. Ay, Gracias. bueno, muchas gracias. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Gracias, Mónica. Es con gusto. Listo. Entonces vamos a tratar de poner aquí grandecito. Yo no los voy a estar viendo. Entonces la idea es que ustedes me vayan avisando cuando puedan, no sé, activar el micrófono y me puedan avisar lo que necesiten. Bueno, entonces acá están viendo la pantalla, ¿sí, María? Sí, señora. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver en la horita de hoy? Vamos a ver los cambios que nos trae esta resolución de información exógena, la resolución 188 de 2025, que modifica la resolución 162 de 2023, que aplica a la información exógena a reportar sobre el año 2024. Entonces, aquí ya vamos a ver, ya estamos viendo en pantalla el primer cambio. Vamos a ir viendo como en orden cada artículo y hay algunos artículos que conectan con otros, entonces aquí ya vamos a empezar a ver cómo nos conectan los artículos. Bueno, entonces aquí viene el primer cambio que tenemos y es en el artículo 1 de la resolución, ¿sí? Y es un cambio como aparentemente inofensivo porque simplemente agregaron una conjunción, agregaron la conjunción o a este numeral sexto. Ah, bueno, otro cambio que pues que se ve, que es bastante evidente en este artículo 1, es que los sujetos obligados siempre los mencionaban a través de literales. Sí, entonces están obligados, están obligados a reportar información las siguientes entidades o personas. Literal A, B, C. A partir de esta resolución 162 se cambia la forma de mencionar a los obligados porque los mencionan a través de numerales más no de literales, ¿sí? Pues no sé cuál sería el objeto del cambio, pero ya llevamos muchos años familiarizados con los obligados en literales A, B, C, D. En esta resolución, por primera vez veo que se mencionan es a través de numerales. Entonces, la resolución 162 enuncia o hace el listado de los obligados a través de numerales y el numeral sexto, que es el que corresponde a las personas naturales y sus asimiladas y las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título de renta, IVA o timbre. Entonces, este artículo se refiere a los agentes de retención que están obligados. Y el artículo original o el numeral original del artículo 1 dice de personas naturales y jurídicas obligados a practicar retenciones y autorretenciones. Dice que estos son los obligados a reportar. Y en este sentido siempre se ha dicho que están obligados a reportar no por el hecho de haber practicado retenciones en la fuente, no por ese hecho, sino por el hecho de ser agentes de retención, de tener la calidad de agentes de retención. Eso es algo que siempre se ha precisado. En esta resolución 188 nos están diciendo, ah, bueno, sí, las personas naturales y jurídicas y sus asimiladas, ¿sí? Obligados a practicar retenciones y o autorretenciones, ¿sí? Fíjense que le agregan la conjunción o, ¿sí? Y o autorretenciones. Entonces, uno pensaría, bueno, pero igual los agentes de retención tienen que reportar. Entonces, lo que entendemos al agregar la conjunción o es como una forma de asegurar de que todos los agentes de retención reporten información. A mí siempre me han preguntado en estos eventos, sobre todo colegas que trabajan con propiedad horizontal, me preguntan, bueno, pero es que nosotros no practicamos retenciones en la fuente durante el año. ¿Debemos reportar? Y la respuesta es sí, porque se reporta no por el hecho de haber practicado las retenciones en la fuente, sino por el hecho de tener la calidad
de agente de retención. Entonces, de pronto alguien puede decir, ah, bueno, yo tengo la calidad de agente de retención, pero no soy autorretenedor, y como tal vez puede entender que tienen que darse las dos condiciones al haberla ahí, ¿sí? Alguien puede decir, ah, la condición es incluyente, son condiciones incluyentes, ser agente de retención y autorretención, y como no cumplo con las dos, entonces no reporto nada. Entonces, tal vez para evitar esa interpretación, por eso es que la DIAN acá en este artículo decide incluir la conjunción o, para que no quede la menor duda de que todos los agentes de retención están obligados a reportar información exógena. Bueno, ese es el primer cambio que vemos. Hay otro cambio que viene en este artículo primero de la resolución 162, agregado por esta resolución 188, es que agrega dos numerales, el 19 y el 20. Agrega estos numerales. El numeral 19 se refiere a que dice los socios o accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares que no suministraron la información a la persona jurídica sobre la enajenación de acciones, cuotas o partes de interés que no listadas en una bolsa de valores, cuando la enajenación individual o acumulada en el año objeto de reporte sea superior a 5.000 VT, que para el año 2024 estos 5.000 VTs equivalen a 235.325.000. Acá me genera un poco de curiosidad y me llama la atención, es que se establece como un obligado a reportar al socio o accionista, pero aquí no establecen la obligación de reporte por parte de la entidad o por parte de la sociedad de la cual se venden las acciones o cuotas o partes de interés. Aquí no lo establece, pero más adelante en el desarrollo de la resolución 188 sí le asignan un formato a la sociedad persona jurídica. Pero acá, para efectos del artículo 1, están metiendo como obligado a reportar es al socio, al socio, bueno, sea persona natural o jurídica, pero al socio que vende las acciones. Lo están metiendo acá. Entonces, entiendo que lo meten es porque muy probablemente si ese socio accionista tal vez llega a ser una persona natural que no está obligada a reportar, necesitaban meterlo en el artículo primero como un obligado a reportar para que presente un formato especial. Cada vez, la dinámica de las resoluciones es que cada vez que necesitan información, ¿sí? Cada vez que necesitan información en algún formato especial o cada vez que van a introducir un nuevo formato que debe reportar a alguien en especial que no está en el listado existente, entonces incorporan a ese nuevo obligado por el formato que la DIAN necesita saber o conocer, ¿sí? Entonces, cuando necesitan pedir información en un formato, mejor dicho, cuando van a introducir un formato nuevo, inmediatamente ellos se voltean a mirar si ya los obligados a reportar en ese nuevo formato ya están obligados, o si no, los incluyen acá en este artículo primero. Entonces, están incluyendo en el numeral 19 a los socios, accionistas, comuneros, asociados, no dice, o sea persona natural o jurídica, que hayan vendido acciones. ¿Y por qué? Porque sucede que ahorita, pues con esta nueva resolución entendemos que cuando un socio o accionista vende acciones, tiene que reportarle la información a la entidad o a la sociedad de la cual está vendiendo las acciones, ¿sí? Y tiene que reportarla hasta máximo el último día hábil del mes de febrero. Si la reporta, entonces la obligación de informar a la DIAN es de la sociedad. Pero si este socio no reporta la información, entonces queda en cabeza ese socio que no reportó antes del último día hábil de febrero, queda en cabeza de ese socio reportar el formato 2833, ¿sí? Entonces, tengamos acá pues con mucho cuidado, sobre todo los que tienen clientes, personas naturales de declaración de renta. Preguntémosle si ellos han vendido, han cedido, han regalado acciones. Preguntémosle ahorita al final del año,
¿sí? O muy a principio del año entrante, porque si ellos incurrieron en esta actuación de vender acciones, digámosle, la recomendación es reporte rápido a la sociedad toda la información para que la sociedad sea la que reporte, porque si usted no le reporta a la sociedad la venta, le toca a usted, señor socio, accionista, asociado, comunero, reportar la información en este nuevo formato, que es el formato 2833. Bueno, más adelante cuando veamos las fechas, pues vamos a precisar a partir de cuándo llegan estas obligaciones, pero pues este nuevo formato que viene con esta resolución tiene obligación de ser presentado a partir del año grabable 2025 dentro de los plazos de la información del año 2025, es decir, en el año 2026. Bueno, y también se adiciona el numeral 20 al artículo primero, ¿sí? Que trae a unas nuevas entidades reportantes, ¿sí? Incluye a unas nuevas entidades reportantes, que son las que estamos viendo en pantalla. Son el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, el Ministerio del Trabajo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y/o las corporaciones autónomas regionales, las corporaciones para el desarrollo sostenible y las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos, respecto de qué? De las certificaciones, calificaciones o similares que constituyen requisito para que los contribuyentes accedan a los beneficios tributarios. Entonces, aquí hay otra característica de la información exógena. En donde hay un beneficio tributario, hay un formato o hay un concepto a solicitar. Por lo general pasa así. En donde hay un beneficio tributario, la DIAN pregunta o a través de un formato o a través de un concepto en alguno de los formatos que ya se encuentran previamente establecidos. Y cuando la DIAN o cuando la resolución, perdón, incluya un nuevo obligado a reportar, es porque le va a solicitar información en algún formato especial y ya inmediatamente vamos a ver qué información está pidiendo. Entonces vamos a mirar uno a una o una a una de estas entidades qué información les van a pedir. En el caso del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, esta entidad va a tener que reportar todos estos formatos que estamos viendo en pantalla. Entonces, si el Ministerio de Ciencia lo que hizo fue entregar un certificado por ingresos recibidos como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, con ocasión del artículo 57-2, ¿sí? Porque son ingresos no constitutivos para ser destinados al desarrollo de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de inversión. Entonces, si alguna entidad tiene este tipo de ingresos, claro, para que sean no constitutivos, se requiere de la certificación del Ministerio de Ciencia. Y si el Ministerio de Ciencia otorgó esta certificación, el Ministerio de Ciencia va a tener que reportar el formato 2823. Entonces, acá pues yo me tomé la tareita de mirar cómo está asociado el formato, cada formato con cada concepto del formato 1011, que es el que presenta el contribuyente. Entonces, por un lado, tendríamos al Ministerio de Ciencia reportando esa información sobre los ingresos que la entidad toma como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Esto lo reporta el Ministerio de Ciencia en el formato 2823, pero de otro lado vamos a tener al contribuyente reportando en el formato 1011 bajo el concepto 8029 el valor de esos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ¿sí? Entonces miren cómo tiene que ser coherente la información que reporta el Ministerio de Ciencia con la que reporta el contribuyente que accedió al beneficio tributario. Entonces, antes de esta resolución, la DIAN tenía solamente la información del contribuyente, no tenía la información del Ministerio de Ciencia. Ya con esta resolución, ya la DIAN tiene la información de los dos para cruzar. Y ahí es en el cruce en donde la DIAN va a detectar la coherencia de la información. Entonces, hay que observar un cuidado en esto, porque precisamente en esos cruces de información es cuando la DIAN encuentra inconsistencias y es cuando aprovecha para solicitar
que se corrija la información o que se reporte la información que se nos ha olvidado reportar y de paso por ahí recaudar platica vía sanciones de extemporaneidad o sanciones por corrección, ¿sí? Hay otra información que tiene que reportar el Ministerio de Ciencia en el formato 2824, que corresponde a las remuneraciones que están asociadas con esos proyectos de ciencia y tecnología. Y este formato me conecta con el concepto 8034 que debe reportar el contribuyente. En el formato 2827, el Ministerio de Ciencia y Tecnología debe reportar la certificación que dio sobre inversiones que dan derecho a descuento tributario en este formato 2827. Entonces, el contribuyente deberá reportar la información en el formato 1004, que es el de los descuentos tributarios, en el concepto 8317, que son todas esas inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e investigación que le dieron derecho al descuento tributario. Hay otros dos formatos que no me conectan con ningún formato de los que ya existen en la resolución de exógena, como son el 2828 y el 2829. En el formato 2829, sí, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tendrá que reportar esos valores que dieron derecho a crédito fiscal de acuerdo con el artículo 256-1, ¿sí? Si fue que la entidad optó por obtener un crédito fiscal en vez de un descuento tributario. Y en el 2829 deberá reportar el Ministerio de Ciencia y Tecnología también el crédito fiscal. Pues el crédito fiscal por lo general, si revisamos el 256-1, es la opción que tiene el contribuyente de solicitar como una especie de títulos o de bonos por las inversiones que hacen en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Tienen la opción de pedir el 50% como crédito fiscal, ¿sí? Curiosamente, el contribuyente que pide el crédito fiscal no tiene un código, un formato donde reportarlo, pero el Ministerio de Ciencia sí va a tener que reportar esta información de los créditos fiscales, sea por la inversión en el proyecto, o sea por las remuneraciones a profesionales que tengan el título de doctorado, ¿sí? Sea por alguna de las dos situaciones, el ministerio va a tener que reportarlo en estos formatos, el 2828 o 2829. Listo. Bueno, ahora vamos con el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes. Este ministerio va a tener que reportarle a la DIAN la información sobre los certificados que otorgaron por la inversión o donación cinematográfica en este formato 2825. Y esta certificación me conecta con el concepto 8402 del formato 1011 que debe reportar el contribuyente que hizo este tipo de inversión o de donación, ¿sí? Que son inversiones o donaciones en proyectos de economía creativa, y ahí está la norma del artículo 195 de la ley 1607 que fue adicionado por la ley 1955 de 2019. Bueno, el Ministerio de Trabajo también, a él también le asignaron su formato. El Ministerio de Trabajo en el formato 2840 va a tener que reportar las certificaciones que dio sobre primer empleo, sobre las entidades que pues solicitaron este tipo de certificaciones de primer empleo. Recordemos que el primer empleo es cuando las empresas le dan empleo a jóvenes que tienen 28 años, ¿sí? Creo que son jóvenes menores de 28 años, pero siempre y cuando este sea el primer empleo del joven, ¿no? Entonces, estas entidades que vinculan a estos jóvenes tienen el derecho a un beneficio tributario adicional, digamos, a la deducción normal de los salarios. Si no estoy mal, creo que tienen derecho al 120% de sí, mira, aquí lo tengo, deducción del 120% de todos los pagos laborales de estos jóvenes menores de 28 años. Entonces, en este sentido, como aquí hay un beneficio tributario especial
que ya lo venía reportando el contribuyente que accedía a este beneficio en el formato 1011 bajo el concepto 8400, ahora la DIAN lo quiere cruzar con el Ministerio de Trabajo a través del formato 2840. Bueno, a la autoridad, a la que conocemos como el ANLA, ¿sí? A la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a las corporaciones autónomas regionales y corporaciones para el desarrollo sostenible y autoridades ambientales de los grandes centros urbanos les corresponde informar en el formato 2826 toda la información de estas licencias que otorgaron, ¿sí? Y de estos permisos, digamos, que otorgaron en inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, porque es que estas inversiones otorgan un descuento tributario que está limitado pues al 25% sin exceder del 25% de la renta exenta, pero este tipo de inversiones, como dan derecho a ese descuento tributario, el contribuyente que haya accedido o que haya realizado ese tipo de inversiones y que tiene derecho a este descuento, pues lo reportará en el formato 1004, concepto 8320, pero pues aquí ya con esta solicitud la DIAN va a cruzar con alguna de estas autoridades ambientales la coherencia, la consistencia de esta información que está reportando el contribuyente para saber si es cierto que tiene derecho a la deducción, porque aquí es importante precisar eso. El contribuyente tiene derecho al descuento tributario, tiene derecho al beneficio tributario, siempre y cuando tenga la certificación de la autoridad ambiental. Si no, no puede acceder a ese descuento. O si lo tenía en trámite, por ejemplo, no puede acceder al descuento. Bueno, esta información es sobre los plazos. Todos estos formatos que acabamos de ver se podrán presentar de manera voluntaria por los años grabables 2021, 2022, 2023 y 2024 en los plazos de entrega del año grabable 2025, ¿sí? Es decir, dice en el año calendario 2026, la información correspondiente al año grabable 2025 sí se va a reportar de manera obligatoria, ¿sí? Pero fíjense que es otra cosa que también es como la primera vez que yo lo veo en una resolución de exógena, pues en los años que llevo manejando el tema, es que pidan información de años anteriores, que tiene como una especie de efecto retroactivo este inciso que están colocando acá en el artículo 1. Digamos que no podemos decir de manera taxativa que están pidiendo información retroactiva porque lo están pidiendo de manera voluntaria. O sea, si quiere, todas esas entidades envían la información de 2021, 22, 23 y 24, si quieren. Lo están pidiendo de manera voluntaria, pero realmente es la primera vez que yo veo que piden información de años anteriores, ¿sí? Y si dicen que la información del año 2025 ya sí es obligatorio reportarla en los plazos que serán para el año 2026. Bueno, acá vamos a quitar este cosito. Bueno, acá tenemos, bueno, aquí hay también un pequeño cambio que incorpora esta resolución 188 con respecto de la forma de identificar a los terceros cuando no los logran identificar. ¿Quiénes? Las entidades que manejan las tarjetas de crédito o tarjetas débito. Entonces, los bancos y las demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, ellas deben informar todos los consumos con tarjeta de crédito o débito, ¿sí? Y a estas entidades que ya informan valga la redundancia, este tipo de información, valga la redundancia, en el formato 1023, a estas entidades que manejan estas tarjetas de crédito o débito o que reportan la información correspondiente a las tarjetas de crédito y débito, les están diciendo, bueno, cuando no sea posible identificar al vendedor por ningún medio, entonces dice que puede reportar con tipo de documento número 43 bajo el número de identificación 8888, 9 veces 8, razón social, vendedor desconocido. Cuando no sea posible identificar al vendedor por ningún medio, ¿sí? Entonces,
Este parágrafo es nuevo. Es un parágrafo que se adiciona a el artículo 6º de la resolución 162. Es nuevo, esto viene nuevo con la resolución 188, y es que cuando no sea posible identificar al vendedor, entonces lo van a hacer o lo van a reportar como vendedor desconocido. Pero aplica solamente para este tipo de entidades. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, también al formato 1001 le agregan unos ítems, ¿sí? Acá sí el cambio pues realmente no es tan sustancial, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya los ítems existían o existen. Entonces, en el formato 1001 tenemos los ítems 61, 62 y 63, que corresponde al valor de la compra de acciones de sociedades que no cotizan en bolsa, ¿sí? Entonces, cuando una entidad compra acciones o dona las acciones o cede las acciones, las debe reportar en el formato 1001 bajo estos ítems 61, 62 y 63. ¿Qué me modifica la resolución 188? La resolución 188 nos está como ampliando el concepto. Dice, bueno, va a reportar bajo el mismo ítem el valor de la compra de acciones, pero no solamente de acciones, cuotas o partes de interés social o aportes de sociedades que no cotizan en bolsa, bajo el concepto 5089, el mismo concepto, el concepto no cambió. También, pues, van a reportar acá en el mismo formato 1001 el valor de la donación de acciones, que ya lo traía, miren, donación de acciones, sí, pero también le agregó donación de cuotas o partes de interés social o aportes de sociedades que no cotizan en bolsa, bajo el mismo concepto 5090. Y también en la cesión de acciones, también adicionó cesión de acciones, cuotas o parte de interés social o aportes de sociedades que no cotizan en bolsa. Entonces, lo que hizo fue modificar los ítems que ya existían, adicionando las expresiones cuotas o partes de interés social o aportes de sociedades que no cotizan en bolsa. Pues es una manera de prever que no se le quede la venta o la donación o cesión de ningún título que represente la propiedad de una entidad, que no se le quede por fuera del reporte. Esa es otra modificación que trae la resolución 188 en el formato 1001. Bueno, ahora los ítems 80 y 81 fueron adicionados. Entonces, el ítem 80 que se adiciona corresponde al valor del gravamen al movimiento financiero en el concepto 5101, ¿sí? Entonces, acá me está diciendo la misma resolución, este valor no debe incluirse en el concepto 5015. Entonces, en el concepto 5015 veníamos reportando el gravamen al movimiento financiero, pero ya con esta resolución le están creando un propio concepto, de modo que ya vamos a tener en línea separada el gravamen a los movimientos financieros, ¿sí? Adicionalmente, acá en este formato 1001 también están adicionando el parágrafo 16, ¿sí? Y el parágrafo 16 tiene que ver con este ítem 80 del gravamen al movimiento financiero, porque me está como explicando el parágrafo, o me está precisando que el gravamen al movimiento financiero solicitado como deducción lo debo reportar en la casilla de pagos a bonos en cuenta deducibles, y el valor no deducible en la casilla de pagos a bonos en cuenta no deducibles, ¿sí? Entonces, de manera general, a no ser que sea una SAL del régimen tributario especial, de manera general las entidades pertenecientes al régimen ordinario, pues tienen la opción de tomar el 50% del gravamen al movimiento financiero como deducción, y el otro 50% que es no deducible, pues ese se debe reportar en la casilla de pagos a bonos en cuenta no deducibles. Digamos que esto ya lo sabíamos, que es así como lo hemos venido manejando siempre, pero curiosamente la resolución decide precisar cómo debemos reportar el gravamen al movimiento financiero.
Dice que esta información la debemos reportar con el NIT y la razón social del agente de retención del gravamen. Por lo general, los agentes de retención del gravamen son los bancos. En ese sentido, pues vamos a seguir reportando a los bancos. Bueno, acá también, en este artículo 3º de la resolución 188, agregan el ítem 81. Este ítem 81 es como raro. Ya les voy a decir por qué este ítem 81 es como raro. Porque en el ítem 88 dice, o mejor dicho, se agrega un inciso al artículo 20. El artículo 20 es el que habla del formato 1001, ¿sí? Y agregan un inciso. Entonces, el inciso habla con nombre propio, ¿no? O sea, se refiere específicamente al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Colfuturo. Le habla Colfuturo, pero también le habla al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y a todas aquellas entidades que administren recursos públicos para el otorgamiento de becas y o créditos educativos condonables. Entonces, a través de un inciso, ¿sí? Adiciona el ítem 81 y el ítem 81 se refiere a Colfuturo, al Ministerio de Ciencia y a las entidades que administran recursos públicos para el otorgamiento de becas y dice que estas entidades deberán reportar estos pagos o apoyos económicos no reembolsables, ¿sí? En el concepto 5102, pero que se informarán en el formato 5247, ¿sí? Yo la verdad, yo nunca había visto algo tan arrevesado como esto. Les confieso, es la primera vez que yo veo algo tan arrevesado en una resolución. Yo ya llevo pues unos añitos manejando el tema, pero es que miren lo chistoso de este ítem, de este inciso. Se incluye en el formato 1001, que es del artículo 20. Y ahí me dice, vamos a incluir, le incluimos el ítem 81, pero dentro del contenido del ítem 81 está diciendo que se va a reportar el valor de los pagos o apoyos económicos no reembolsables en el formato 5247. Entonces yo me preguntaba, bueno, pero si lo voy a tener que reportar en el formato 5247, ¿por qué razón lo está metiendo acá en el 1001? En el artículo 20 que habla del formato 1001, si yo no lo voy a reportar en el formato 1001. Entonces, la única explicación lógica que a mí se me ocurre de esto es como para que no se perdiera de vista. ¿Por qué? Porque es que sucede que el formato 5247 corresponde a la información que deben reportar los consorcios y uniones temporales. Sí, y todos los contratos de colaboración. De manera general, todos los contratos de colaboración, como el mandato, consorcios, uniones temporales, el joint venture, las cuentas en participación, deben reportar unos formatos específicos propios, como son el 5247, 5248, 5249, 5250, 5251 y 5252. Entonces, lo que yo trato de entender es que la DIAN tal vez pensó al sacar la resolución es, si yo meto este ítem en el 5247, no se van a dar cuenta si la entidad que administra el recurso pues no tiene un contrato de colaboración. Ella no se va a dar cuenta que le toca reportar esta información en ese formato que es propio de un contrato de colaboración. Entonces, por eso introducen el inciso en el artículo 20 que se refiere al formato 1001, ¿sí? Entonces, pero este concepto realmente le está hablando a estas entidades que administran recursos para el otorgamiento de becas, ¿sí? Pero de otro lado, este inciso y este ítem 81 me conecta con el artículo 8 de la resolución 188, que está diciendo que los pagos, que cuando los pagos por apoyos económicos no reembolsables o condonados para financiar educación con recursos públicos realizados directamente por el empleador, ¿sí? Cuando estos pagos son realizados directamente por el empleador, se reportarán en el formato 2276. No en el 5247. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿quiénes reportan en el formato 2276 y quiénes reportan en el 5247? Entonces,
lo que se entiende de este 3x8 que armaron es que cuando el dinero que recibe el trabajador, un empleado, digamos, un empleado de una empresa, recibe un dinero, pero que es un dinero que le otorga una entidad pública para que estudie, ¿sí? Pero que ese dinero que se recibe de una entidad pública se canaliza a través de una entidad que lo tiene a él vinculado laboralmente, entonces es esta entidad con la que el trabajador tiene el vínculo, la que tendrá que reportar ese dinero o ese pago que se le hace al trabajador, que es un dinero que es considerado como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para el trabajador, sí, porque es para estudio y cuando son financiados con recursos públicos. Entonces, cuando el que canaliza el recurso es el empleador, ¿sí? Así sea un recurso público, no importa. Él canalizó el dinero, entonces es el empleador el que lo va a reportar, ¿sí? Pero cuando sea un recurso que administren terceros, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como Colfuturo y como cualquier otra entidad del Estado que administre el recurso, entonces estas entidades van a tener que reportar la información en el formato 5247 en el concepto 5102. Eso es lo que me está acá precisando el artículo 8 de la misma resolución 188. Bueno, espero que haya quedado claro. Bueno, también se le agregan unos ítems a el formato 1007, ¿sí? Se le agregan, no, perdón, se modifican unos ítems. Entonces, así como en el formato 1001 se modificaron los ítems 61, 62, 63 que corresponden a compra de acciones, cuotas o partes de interés social o a cesión de acciones, cuotas o partes de interés social o a donación, ¿sí? En el formato 1007 vamos a reportar la contrapartida, ¿no? La otra cara, el ingreso. El ingreso. Entonces, cuando hay ingresos por venta de acciones, entonces pasó lo mismo que en el 1001. Simplemente están adicionando a la frase, están adicionando las palabras cuotas o partes de interés social o aportes de sociedades que no cotizan en bolsa. Entonces, antes decía, ingresos brutos por venta de acciones de sociedades o compañías que no cotizan en bolsa. Ahora quedó ingresos brutos por venta de acciones, cuotas o partes de interés social o aportes de sociedades que no cotizan en bolsa que constituyen renta. O sea, lo que quiere decir esto es, no, o sea, lo que quiere decir la DIAN, entiendo yo, es repórtenme todas las sociedades, no importa que sean de capital, como las anónimas y las SAS, o no importa que sean de personas, como las limitadas o las encomanditas, simples, ¿sí? No importa si la sociedad es de capital o es de personas, no importa si hay venta o cesión, me reporta la venta, la cesión, donación en el 1001 y cuando hay ingresos por estas ventas, entonces no importa si es sociedad de capital o de personas, igual me lo van a reportar estos ingresos en el formato 1007. Entonces, esta es la modificación que trae o que traen estos conceptos, el 4020 y el 4021, con respecto de las ventas de acciones, cuotas o partes de interés social. Bueno, acá tenemos, bueno, este tiene que ver con el formato 1011. Pues recordemos que el formato 1011 trae todo, ¿no? Trae rentas exentas, trae ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, trae algunos conceptos de deducciones, trae descuentos tributarios. No, perdón, el descuento, estoy mintiendo, descuentos es el 1004, realmente, el descuento es 1004. Pero el formato 1011 trae todo, trae exclusiones de IVA. Entonces, aquí se está adicionando un nuevo ítem y un nuevo concepto al formato 1011, que es este que vemos en pantalla, y que es la exclusión de IVA en los contratos de obras públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las entidades territoriales y entidades descentralizadas del orden departamental y municipal. Entonces, este es un nuevo concepto que trae el formato 1011. Bueno, en descuentos tributarios, aparte de los que ya hemos visto, aquí hay otros. Entonces, acá en el formato de descuentos tributarios,
dice, ¿no? El artículo dice, modifíquense en el ítem 4 y el ítem 9, el artículo 39. Entonces, el ítem 4, ¿cómo estaba? ¿O qué decía? Decía, descuento tributario por inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Y ya lo vimos arriba, ¿no? Descuento tributario, ¿no? En el 8317. Y dice que se va a modificar por descuento tributario por inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Lo dejaron igualito. Lo dejaron igualito. Entonces, inclusive la misma publicación del Diario Oficial dice, se omitió incluir la modificación del ítem 4, el cual en la versión original firmada quedó igual al de la resolución 162. Entonces, aquí quién sabe qué lapsus mental tuvieron los transcriptores de la resolución, pero realmente lo que anuncian es que la modifican, pero uno va a ver y realmente el ítem 4 no fue modificado, quedó así igualito. También acá dicen que que aquí nos modifican el ítem 9, ¿sí? El ítem 9, ese sí fue modificado y bien modificado, porque es que el ítem 9 del concepto 8322 correspondía al descuento tributario por convenios con Coldeportes para asignar becas de estudio y manutención a deportistas, talento o reserva deportiva. Y sucede que esta redacción la cambiaron por descuento tributario por donaciones a favor del Fondo para Reparación de Víctimas. También les confieso, es la primera vez que yo veo que le cambian la redacción a un concepto, ¿sí? Lo que se ha estilado, lo que ha ocurrido tradicionalmente es que la DIAN, cuando quiere incorporar o cambiar un concepto, por lo general lo que hace es que le incorpora y los que ya no le gustan los quita, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, en el formato 1001 nosotros vemos que los conceptos se saltan, no hay un consecutivo. Es por eso, porque los que ya están obsoletos, los que ya no aplican, la DIAN simplemente los retira. Pero ese número nunca lo vuelve a reciclar. Es la primera vez que yo veo en una resolución. Como dato curioso les cuento que reciclan un concepto y lo reciclaron y cambiaron el descuento por convenios con Coldeportes al descuento tributario que otorgan las donaciones a favor del Fondo de Reparación de Víctimas. Entonces, aquí hay un cambio en la redacción y en el concepto, pero dejaron el mismo código, el 8322. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Bueno, acá estos conceptos que estamos viendo en pantalla son propios del régimen tributario especial, ¿sí? Estos conceptos son nuevos, se adicionaron. El 17, ítem 17 y 1725. El ítem 17 corresponde al descuento tributario por el gravamen a los movimientos financieros efectivamente pagado y solicitado, del que habla el artículo 912 del Estatuto Tributario, y pues el artículo 912 es un artículo que está ahí en el libro de el régimen tributario especial, y es un descuento al que tienen derecho las personas que pertenecen a este régimen, ¿sí? Y también adicionaron el ítem 25 que corresponde al descuento tributario por donaciones efectuadas a bancos de alimentos y entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial, ¿sí? Entonces, este descuento tributario por donaciones efectuadas a bancos de alimentos que pertenecen al régimen tributario especial en el concepto 8340, ¿sí? Entonces, como ya estamos viendo, como ya hay un concepto específico para este tipo de donaciones, ¿sí? Entonces ya este tipo de donaciones ya no se van a reportar en el concepto 8318, ¿sí? Que es donde se reportan los descuentos por donaciones a entidades sin ánimo de lucro, sino que ya le está creando un concepto específico a este tipo de donaciones. ¿Cuáles? Estas, las efectuadas a bancos de alimentos, pues que sean entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Porque pues una de las condiciones para poder recibir una donación, lo primero es ser una entidad sin ánimo de lucro del régimen tributario especial o no contribuyente. Si no, si se pertenece al régimen tributario, no hay posibilidad de poder recibir donaciones.
¿sí? Y si las reciben, se le vuelven un ingreso como de ganancia ocasional. Entonces, este es otro cambio que viene con la resolución 188, o mejor dicho, otra adición que viene al formato 1004, ¿sí? Entonces, acá, bueno, hay una precisión que me están haciendo y es que dice que los contribuyentes del impuesto unificado, ese es el parágrafo 2 de este artículo 7, ¿sí? De la resolución 188, y dice que los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple que apliquen los descuentos tributarios de que trata el parágrafo 4 del artículo 903 y 912 deberán reportar bajo el concepto 8328 a la administradora del fondo de pensiones, ¿sí? Concepto 8328. Y bajo el concepto 8329 y 8339 a las entidades que despidan los certificados correspondientes. Entonces, el 8329, aquí ya vemos que corresponde a, bueno, el 8339 es el del gravamen. Y el 8329 es el que me corresponde a, si no estoy mal, es el que me corresponde. Ya un segundo les digo a qué me corresponde este 8339. Un segundo, ya les voy a decir el 8339 a cuál me corresponde, que acá lo tengo. Y a veces la memoria, perdónenme, 8329. Bueno, entonces el 8329 corresponde a descuento tributario por ventas de bienes o servicios realizados a través de los sistemas de tarjeta de crédito y o de débito y otros mecanismos electrónicos. Entonces, aquí, pues, sobre todo los que manejan el régimen simple, recordemos que las personas pertenecientes al régimen simple de tributación también tienen la opción de pedir descuento tributario por estos ingresos con tarjetas débito o crédito. Ellos tienen esa opción de pedir ese descuento, ¿sí? Y en el 8339, pues tienen la opción de pedir el del gravamen. Entonces, acá me está diciendo que cómo voy a reportar estos descuentos, estos valores, estos descuentos tributarios. Entonces, en el 8328, los que tienen que ver con la administradora de fondo de pensiones, el 8329, el que tiene que ver con las tarjetas de crédito débito, y el 8339 con el gravamen. Pero todo esto le está hablando es a los del régimen simple de tributación. Ese es otro, digamos, cambio que viene para estas personas. Bueno, también tenemos, como ya les había contado arriba, cuando comenzamos, recuerden que arriba yo les dije, bueno, hay un nuevo obligado a reportar que son los socios, accionistas que vendan acciones. Entonces, ellos, si no informan antes del 28 perdón, antes del último día hábil de febrero, porque qué tal que febrero sea bisiesto, entonces por eso la norma quedó último día hábil de febrero. Si ellos no reportan, entonces le queda la obligación de reportar a la sociedad, ¿sí? A la sociedad de la cual era socio el que vendió, ¿sí? Entonces, bajo el supuesto de que, bueno, el socio vendió y le informó a la sociedad, estas sociedades van a tener que reportar la información de la venta de esas acciones en el formato 2820, ¿sí? Y el artículo, eso quedó consagrado en el artículo 73 de la resolución 162, que fue adicionado por el artículo 13 de la resolución 188, y el artículo 13 que está diciendo que, bueno, que quienes van a reportar, dice las personas jurídicas del numeral 5 del artículo primero, pues que son todas las personas jurídicas que tienen que reportar siempre y cuando hayan tenido ingresos brutos superiores a 2.400, pero para efectos de este artículo dice, bueno, las sociedades que van a reportar la información de las acciones que vendieron sus socios, lo van a tener que reportar sin consideración a sus ingresos. Entonces dice, o sea, quiere decir todas las entidades que sean jurídicas, independientemente del límite de ingresos. O sea, sin consideración a eso, van a tener que reportar la venta de las acciones que realicen sus socios, ¿sí? Y dice también las personas jurídicas del numeral 6. ¿Y cuáles son las del numeral 6? Todas las que sean agentes de retención. Y
o autorretenciones. Ellas van a tener que reportar la venta de las acciones de sus socios, ¿sí? Pero, claro, de acciones que no cotizan en bolsa. Y toda la información detallada la van a reportar en el formato 2820. ¿Qué información van a reportar? ¿Sí? Toda esta información que estamos viendo acá en pantalla. Toda esta información. ¿Sí? Número consecutivo que inicia con el 1, tipo de título o valor, número de acciones, cuotas o partes de interés social, fecha de adquisición, perdón, valor nominal de las acciones, cuotas o partes de interés social, fecha de adquisición por parte del vendedor de las acciones, fecha de venta, tipo de documento, número de identificación, país de residencia, domicilio del vendedor, información del vendedor, entonces información de si el enajenante o vendedor suministra la información sí o no, ¿sí? Forma como el enajenante clasifica las acciones, cuotas o partes de interés social, es decir, si para él son activos, son inversión, bueno, ¿qué es? El costo fiscal, valor de la operación, tipo de documento de identificación del adquirente, número de identificación del adquirente, nombres y apellidos o razón social del adquirente, país de domicilio, residencia fiscal del adquirente, forma de enajenación, forma de pago, fecha de pago, plazo de financiación de la enajenación en un número de meses, tipo de bien entregado como forma de pago. Entonces, son las sociedades las que van a reportar estos 23 ítems, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que la resolución también me está diciendo, bueno, si la sociedad reporta, ¿sí? O sea, si el socio enajenante o el accionista vendedor enajenante no reportó la información a la sociedad, no le informó oportunamente antes del último día hábil de febrero que había vendido las acciones, entonces la sociedad solamente va a reportar desde el numeral 1 hasta el numeral 11 y del numeral 15 al 18, ¿sí? O sea, la sociedad no se va a salvar de reportar, ¿sí? Pero si la sociedad no recibió la información, la sociedad sí tiene que reportar del numeral 1 al 11 y del 15 al 18, ¿sí? Si el accionista le reportó que había vendido, reporta todo, ¿sí? Y el accionista que no reportó la información de manera oportuna, entonces tiene que reportar en el formato 2823, porque a la sociedad le aplica ese formato 2820. Al vendedor, al accionista vendedor o socio, bueno, le corresponde informar en el formato 2833, ¿sí? Esta información que no puede reportar la sociedad, como la forma como él clasifica esas acciones, cuotas o partes de interés, el costo fiscal, el valor de la operación, la forma de venta, la forma de pago, la fecha de pago, el plazo de financiación y el tipo de bien entregado como forma de pago. Entonces, la información de los numerales 12 al 14 y del 19 al 23, si el enajenante, el vendedor, el socio vendedor, no reporta a tiempo, la va a tener que reportar él en el formato 2833. Bueno, aquí hay una regla que la vuelve a incorporar. Es una regla que ya viene definida en todas las resoluciones de exógena hace un tiempo, hace unas 3 o 4 resoluciones. Acá en esta resolución vuelve y las ratifica en los formatos, en los diferentes formatos. Y dice, ¿no? Que cuando se trate de una persona jurídica del exterior, si no existe código clave fiscal del país de residencia, se puede utilizar este NIC genérico del 4444001, ¿sí? Con tipo de documento 43. Si no existe número o código clave fiscal en el país de residencia. Si existe número, código, clave fiscal en el país de residencia, entonces lo tienen que reportar con el número que les corresponde. Y en el caso de las personas naturales del exterior, no hay opción de reportarlas con un tipo de identificación diferente o genérica. Tiene que ser con la que tiene en el país de residencia o de domicilio. El que tenga, sea cual sea, porque la resolución no dice número fiscal, no. El número que tenga de identificación en el país de residencia, sea el que sea.
Entonces, con las naturales no hay opción de utilizar un NIC genérico. Entonces, ojo con esto, porque la DIAN, desde el año pasado, viene tratando de hacer ver esto como un error y viene haciendo solicitudes de corrección por no reportar correctamente a los terceros. Y pues con esto como mínimo se gana lo de una sanción mínima. Bueno, ahora aquí vienen los formatos para no contribuyentes. Estos formatos son nuevos para no contribuyentes. La lógica, yo entiendo que la lógica de estos formatos es que, pues, el no contribuyente, los no contribuyentes, pues, son entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Que obtienen beneficios netos, que obtienen excedentes, y en ese sentido, pues, ellas también deben reinvertir esos excedentes en sus actividades meritorias. Pero ¿qué pasa? Que al ser no contribuyentes, a ellas no les aplica pues todo el protocolo y toda la obligación del registro web que hay que reportar cada año, a más tardar el último día de junio, del mes de junio, el último día hábil. A ellas no les aplica eso. De alguna manera la DIAN estaba ciega con la destinación que tenían que hacer los no contribuyentes sobre su beneficio neto o sobre su excedente. Entonces ya a través de la información exógena les está pidiendo esta información a los no contribuyentes declarantes del artículo 23 y especifica a cuáles, no a todos, sino a estos que estamos viendo en pantalla. Entonces está diciendo que a los no contribuyentes declarantes del artículo 23, como son los sindicatos, asociaciones gremiales, fondos de empleados, fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley y las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos. Mira, le dijo con nombre propio. Son estas entidades, 1, 2, 3, 4, son 6 entidades con nombre propio. Y les está diciendo que estas entidades, cuando tengan unos ingresos superiores a 20,000 VT, dice en el año a reportar o en el año inmediatamente anterior, entonces 20,000 VT para año 2024, estamos en 47,065. Entonces me está diciendo que estas entidades que tengan unos ingresos brutos superiores a 941,300,000 deben suministrar la información relacionada con la destinación y ejecución del beneficio o excedente neto, la información relacionada con los pagos o erogaciones asociados a la ejecución de ese beneficio o excedente neto. Y todo esto, claro, piden una cantidad de información que se debe reportar en el formato 2835. También me dice este artículo 14 de la resolución 188 que la información que reportemos aquí en este formato 2835 no la tenemos que volver a reportar en el 1001, ni en el 1014, ni en el 1056, ni en el 1159, ni en el 5247. Y claro, pues esto es lógico que diga que no se reporte nuevamente porque si no le estamos duplicando el ingreso al tercero que lo recibe. Entonces, en ese sentido, pues muy bien la precisión que hace la resolución, pero la novedad aquí es que esto se parece como una especie de registro web de la CESAL del régimen tributario especial. Las está controlando a través de pedir la información de cómo está ejecutando ese beneficio neto o excedente. ¿Sí? O sea, aquí toca tener cuidado porque cuando la DIAN comienza a preguntar, es probable que acto seguido o viene mayor control o viene en desconocimiento de beneficios, inclusive puede venir un desconocimiento del régimen si no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Bueno, y a estas mismas entidades les pide la información del mismo beneficio neto de excedente, pero cuando en el proyecto de reinversión del beneficio neto de excedente se establece que se va a reinvertir en más de un año, ¿sí? Entonces, cuando la entidad establece que esto se va a reinvertir en más de un año, entonces les pide también información que la deben reportar en el formato 2834. ¿Sí? E igualmente que en el formato anterior, no se debe volver a reportar la información
o mejor dicho, la información que se reporte aquí no se debe reportar ni en el 1001, ni en el 1159, ni en el 1014, ni en el 1056, ni en el 5247. Bueno, hay otro formato también novedoso y este sí que me genera una gran intriga porque siento que están duplicando la solicitud de la información y aquí sí valdría la pena hacerle la consulta a la DIAN y les prometo que lo voy a hacer con respecto de este formato. ¿Por qué? Porque sí hay un riesgo de duplicar la información. Y les voy a decir por qué. Porque a través de este nuevo formato, que es el formato 2839, le está solicitando información a las entidades que actúan como donante ejecutor, entidad ejecutora y o el contratista ejecutor de los programas de utilidad común certificados por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia. Entonces, si acá dentro del grupo tenemos a entidades o colegas que trabajan con entidades sin ánimo de lucro, entienden de qué estamos hablando con estos términos de donante ejecutor, entidad ejecutora, porque de hecho existe un decreto que define todos estos conceptos, ¿sí? Y que es el decreto que habla sobre los certificados y los programas de utilidad común, ¿sí? ¿Y qué son programas de utilidad común? Son los programas orientados a beneficiar a uno o varios grupos o comunidades que podrán estar alineados con el Plan Nacional de Desarrollo vigente y o los planes territoriales de desarrollo vigentes y o la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional vigente. También se consideran como programas de utilidad común las donaciones destinadas a asistencia humanitaria, desastres naturales, emergencia sanitaria y o calamidad pública y los demás de utilidad común en los términos de la Ley 788 de 2002, que fue modificada por la Ley 2010 de 2019. Entonces, cuando a nosotros nos están hablando de programas de utilidad común y nos están diciendo que son programas que deben estar certificados por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, automáticamente pensamos en recursos, en donaciones y recursos de cooperación internacional que realizan organismos internacionales, ¿sí? Y dentro de los organismos internacionales, recuerden que la definición que tenemos es que son organismos de derecho público internacional del cual forman parte los diferentes países del mundo, ¿sí? Entonces, recordemos que ya existe un formato propio para las entidades que celebran convenios con organismos internacionales, que es el formato 1159, que está en el artículo 2 de la resolución. Y aquí nos están pidiendo un formato adicional. Entonces, ¿qué es lo diferente? Digamos, yo de verdad que releí el artículo 2, el del 1159, y releí este artículo. Y lo único que veo de diferente es que le está hablando, no solamente al donante ejecutor, porque por lo general quienes celebran los convenios son los donantes ejecutores, ¿no? Pero le está hablando no solamente al donante ejecutor, sino al contratista ejecutor, ¿sí? Y ya dentro de la resolución dice, entiéndase como contratista ejecutor también al subcontratista ejecutor, o sea, se baja hasta el subcontratista. Entonces, la lógica que yo le veo a esto es que tal vez quieren seguir el rastro de estos recursos hasta la última entidad que ejecuta el recurso de cooperación internacional. O sea, no solamente la entidad que celebra el convenio, sino quienes finalmente terminan ejecutando el recurso, como son los contratistas ejecutores y los subcontratistas ejecutores, ¿sí? Entonces, viene este nuevo formato para este tipo de programas de utilidad común, que por lo general estos programas de utilidad común, por lo general son o corresponden a recursos de cooperación internacional y que como son recursos de cooperación internacional que vienen de organismos internacionales, tienen que ser registrados
en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, excepto que vengan de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas tiene ahí una excepción. Pero otros organismos diferentes a Naciones Unidas tienen que pasar por el registro en APC. Pero igual, así sea Naciones Unidas, independientemente de que no tengan que registrarse, ella sí debe solicitar el certificado de utilidad común en la agencia presidencial. De eso sí no se salvan, de solicitar el certificado de utilidad común. Entonces, dentro del formato, precisamente dentro del formato, están pidiendo, digamos, al ustedes mirar el contenido del formato, pues no lo traje aquí por efecto también de tiempo, están pidiendo el número del certificado de utilidad común otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional, ¿sí? Entonces, por eso, pues a todos mis amigos y colegas de las entidades sin ánimo de lucro, yo les insistía mucho, por favor, entren, acompáñenme hoy a ver esta charla porque viene este nuevo formato que es bien importante. Bueno, ya queda la duda, puede llegar a haber duplicidad con el formato 1159, que es la tarea que me queda de hacerle la consulta a la DIAN sobre este tema de que si estamos duplicando o quiénes presentan el 1159 y quién es este formato 2839, que es lo que vamos a tener que aclarar con la DIAN, ¿sí? Porque aparentemente sí puede llegar a haber duplicidad, sobre todo con respecto al donante ejecutor. Bueno, las fechas. Ya estamos llegando al final. No se me vayan, un poquito de paciencia. Fechas. Bueno, entonces, la resolución 162 había establecido unas fechas fijas, ¿no? 24 de abril de 2025 y en adelante el 24 de abril de todos los años que siguen. Ya esto cambió, ¿sí? Con esta resolución ya no se habla de una fecha específica, sino se habla de la ubicación del día dentro del mes. Entonces, grandes contribuyentes, ejemplo, si el último dígito termina en 1, 17º día hábil del mes de abril. Y así en lo sucesivo. Sí, per se, por los siguientes años. Y así igualmente para personas jurídicas. Entonces, ¿cuándo comienzan las personas jurídicas? Entonces, acá dice que comenzamos el 9º día hábil del mes de mayo. ¿Sí? Bueno, esto pues para todos los formatos. Pero los formatos que vimos que los nuevos tienen unas fechas especiales. Acá también me tomé el trabajito de ponerle las fechas especiales de estos formatos. Entonces, por ejemplo, el formato 2820 que trata sobre la venta de acciones o partes de interés de los que no cotizan en bolsa por parte de las sociedades, porque este es el que reportan las sociedades, ¿sí? Dice que tienen plazo de reportar el último día hábil del mes de junio de cada año a partir del año gravable 2025. O sea, esto no lo vamos a reportar ahorita para 2024, sino para año 2025. Entonces, este es otro tema curioso, ¿no? Que la DIAN le corrió a esta modificación de la resolución 162, ¿sí? Pero con un efecto prospectivo, ¿sí? Porque pues nos puse a correr en cuanto a que teníamos que estudiarnos esta resolución, que me modifica la resolución que le aplica a este año 2024, me la modifica, pero la obligación de reporte tiene un efecto, de algunos formatos, no de todos, tiene un efecto prospectivo. Lo mismo pasa con el 2825, que es la información que debe reportar el Ministerio de Cultura. Dice que ellos van a reportar dentro de los primeros 15 días hábiles, primeros 15 días del mes siguiente a la culminación de cada trimestre, iniciando esta obligación a partir del año calendario 2026. Recuerden, cuando la norma no me dice si son hábiles o calendarios, siempre se entienden hábiles, pero eso lo dice el Código Civil. Siempre se van a entender días hábiles. Estos ítems, el 61, 62, 63, que tiene que ver o que está relacionado con la compra de las acciones o cesión de las acciones del formato 1001, también se va a reportar a partir del año gravable 2025 en los plazos del año gravable 2025 que serán para el año 2026. El ítem 80, que también me modifica el formato 1001,
también va a reportarse para la información del 2025. El ítem 81, que me lo metieron ahí en el formato 1001, pero que termina diciendo que lo reporten en el formato 5247, también para la información de 2025. Los conceptos 4020 y 4021, que también tienen que ver con la venta de las acciones, cuotas o partes de interés del formato 1007, también me está diciendo que para la información de 2025 que se reporta en el año 2026. El ítem 61, que habla de la exclusión del IVA en el formato 1011, me dice también que a partir del 2025. El ítem 25, que corresponde a descuento tributario por donaciones efectuadas a bancos de alimentos y entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial, también para el año 2025. Formato 2276, acá todos estos formatos, 2276, 2835, 2834, 2839, 2826, que tiene que ver con esos formatos especiales y de, pues de algunas entidades, todas estos a partir del año 2025, lo voy a pasar así, pero tranquilos, que les vamos a compartir esta información, ¿sí? Estos otros formatos, estos que vemos acá, pueden ser reportados los del Ministerio de Ciencia, todos los del Ministerio de Ciencia, Ministerio de Cultura y Ministerio de Trabajo, pueden ser reportados de manera voluntaria, que tienen un efecto como retroactivo sobre la información de 2021, 2022, 2023 y 2024, pero a partir del año 2025 también, ¿sí? Lo que es retroactivo y lo que es la información obligatoria sí es sobre la información del año 2025 para reportar en el 2026. Entonces, mis estimados, muchas gracias por la paciencia. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy sobre el montón de cambios que trae la resolución 188. Y pues estoy como muy atenta a las preguntas, dudas, inquietudes que tengan en el chat o si desean que les activemos el micrófono. Muchas gracias, Mónica, por tu intervención. Mil gracias. Con gusto. Ay, mira, acá tenemos Queríamos preguntas, comentarle señor. a nuestros asistentes, antes de pasar al segundo bloque, que nuestro seminario de información exógena va a estar habilitado el próximo año, el día 5 y 6 de febrero del 2025. Y por estar ustedes en esta sesión hoy de información exógena, en esta masterclass, tienen un 30% de descuento en la inscripción solo por las próximas 24 horas, es decir, hasta mañana 6 de diciembre, hasta las 11:59 de la noche. Este seminario de información Febrero. exógena será impartido también por Mónica Alonso. Este seminario incluye sesión de preguntas y respuestas en vivo con nuestro speaker. También incluirá, pues obviamente será en modalidad virtual, 100% en vivo, no grabado. Y las presentaciones del evento también se les entregarán con su certificado de asistencia. El precio regular del seminario será de 117,000 pesos masiva, pero por esta ocasión, para las personas que están en nuestra masterclass, les quedará en un costo de 81,900 masiva, haciendo su pago hasta el día de mañana. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias de verdad. Esperamos puedan sumarse a nuestro seminario. Este próximo 5 y 6 de febrero del 2025 será en un horario de 6 de la tarde a 8:30 de la noche, 5 y 6 de febrero, con sesión de preguntas y respuestas. Aquí en esta imagen podrán escanear este código QR con sus celulares para poder ir al formulario de registro y te voy a pedir, Mónica, por favor, porque yo no sé por qué no puedo escribir en el chat, envíes por favor el link de registro que te dejé en tu chat de WhatsApp personal para que se lo podamos compartir a nuestros asistentes. ¿Listo? Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a dar paso a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Ya en el chat tenemos varias preguntas, Mónica. Si quieres ir leyéndolas tú y dando respuesta entonces, o habilitar los micrófonos para que las personas también puedan hacerlo desde ahí. Acabé de enviar el link. Listo, Gracias. entonces vamos leyendo las preguntas.
A ver, no, hola, buenas noches, súper. Eh, Mónica Bustos me dice, hola, por favor, quiero saber sobre la exógena para las UT y la IRST. Muchas gracias. UT me imagino que será unión temporal y IRST régimen tributario especial. Perdón, régimen simple de tributación, ¿sí? Mónica, no sé si quieras activar el micrófono. ¿Cómo hago para verla? Mónica. Mónica Bustos, vamos a ver si la encuentro acá. Mónica creo que se Ya nos ha fue. contestado Mónica y nos dice sí, correcto. Ah, ok. No la veo. Sí, no sé si tengas la opción de activar tu micrófono. Bueno, las uniones temporales tienen sus propios formatos. Las uniones temporales son contratos de colaboración y a ellas les aplican los formatos 5247, 5248, 5249, 5250, 5251 y 5252, si no estoy mal. A ellas les aplican esos formatos. Y pues dependiendo de los porcentajes de participación de cada miembro de la unión temporal, tendrán que reportar la información por cada tercero. Eso es, digamos, lo que te puedo decir así de manera general, ¿no? Y en cuanto al régimen simple de tributación, ellos son reportantes común y corriente, digamos que la diferencia, o sea, ellos entran por cualquier lado, entran porque porque tengan ingresos, o pueden entrar porque sean agentes de retención, puede ser, o pueden entrar bueno, hay varias, digamos, situaciones por las cuales pueden entrar. De hecho, la resolución dice, le habla a los del régimen simple de tributación y les dice, no, ustedes reportan normal, y de hecho, en un parágrafo dice que la información del régimen simple de tributación, como esto es un régimen especial, o sea, ellos no pertenecen al ordinario, entonces, como tienen un régimen especial de tributación, toda la información, por ejemplo, en el formato 1001, lo dice ahí en algún parágrafo, toda la información la reportan en la columna de pagos a bonos en cuenta no deducibles. Sí, porque pues al tener un régimen especial a ellos no les aplica pues toda la normatividad de costos y de deducciones. Y en ese sentido, por eso se dice que ellos deben reportar la columna de pagos a bonos en cuenta no deducibles, en el caso del régimen simple de tributación. Pero de resto les aplican pues todos los formatos. Claro que siempre y cuando tengan la información. Que si este material y la grabación lo van a compartir, sí, María, ¿cierto? Esto se va a compartir a los asistentes. Que si el gravamen el movimiento se Así reportes es. con el NID de los bancos, pues sí, la resolución no dice con el NID de los bancos, sino con el NID del agente de retención. Por lo general, los agentes de retención son los bancos. Alguien pregunta que cómo accedemos a la grabación, si la vamos a compartir. Aquí tenemos a alguien que nos da las gracias y no hay más preguntas. No sé si están muy tímidos esta noche o quedó claro o todo quedó muy Mónica, confuso. una aclaración solo para nuestros asistentes y es el Sí, evento de reforma tributaria presencial será 5 y 6 de febrero y nuestro evento de reforma tributaria eh, no será en esta fecha, obviamente 5 y 6 de febrero, sino que lo tendremos el día 26 y 27 de febrero, miércoles 26 y jueves 27 de febrero, tendremos información exógena, ok. aplicaciones prácticas para año grabable 2024 y 2025. Sí, es que creo que la diapositiva quedó 15 y 6 de febrero exógena. Así es, Sí, entonces, o sea, como ya para aclarar, o sea, hay un pequeño error ahí, ¿cierto? exacto, Mónica, Entonces, 5 y 6 de ok, febrero tendremos sí, reforma tributaria reforma tributaria y y 25 y 26 de febrero exógena. 26 y 27 exógena. Ah, perdón, 26 y 26 y 27 de 27 febrero, exógena. información exógena en un horario de 6 p.m. a 8:30 los dos Ujú. días. Sí, en exógena pues ya veremos eh,
toda la información completa, ¿no? De todos los formatos que aplican. Los vamos a ver en exógena. Digamos, en esta sesión, lo único que hicimos fue ver los cambios que nos trae la resolución 188, pues que como se dieron cuenta, son cambios sobre la resolución del año 2024, que es la resolución 162, pero que muchos de esos cambios, la gran mayoría, aplican para año 2025, es decir, tienen un efecto prospectivo. Y pues no sé por qué lo hicieron así, pero pues así fue como lo planteó la DIAN. ¿Mm? Acá hay alguien que nos dice algo. Dice, en caso del nuevo formato 2839 de las organizaciones internacionales que no tengan los proyectos registrados en la APC, no tienen que diligenciar esta información. Qué interesante, qué interesante pregunta. Entiendo que no, porque precisamente dentro del formato están pidiendo el número del certificado de utilidad común, ¿sí? Y para poder obtener el certificado de utilidad común, necesariamente hay que registrar el proyecto, ¿sí? La excepción solamente le aplica a ONU, a Naciones Unidas, que no tienen que registrar, pero igual tienen que pedir el certificado de utilidad común. Entonces, en ese sentido, si el donante ejecutor o el contratista ejecutor no tiene un certificado de utilidad común, entonces no podrá tener beneficios de impuestos, porque recordemos que el hecho de tener un certificado de utilidad común nos sirve es para que los proveedores no nos cobren el IVA y los bancos no nos cobren impuestos, ¿sí? O sea, el objetivo de que el proyecto sea de utilidad común es, o que es que tenga esa certificación y que esté revestido de esa condición, es que los pagos que se hacen con esos recursos no tengan que irse para pagar impuestos, sino liberar ese dinero más bien para poder canalizar y poder aplicar ese dinero a las actividades sociales y no gastar esa plata en impuestos. Por eso tienen un beneficio especial, ¿sí? Pero si no tenemos el certificado de utilidad común, entonces no tenemos o no podemos solicitar a nuestros proveedores el no cobro de los impuestos, y en ese sentido, entiendo yo, tampoco lo debemos reportar acá, porque es explícitamente a los que tienen certificados de utilidad común. ¿Sí? Ah, mire, ahí está entrando alguien que se haya salido. Sí, no sé, Lorelei. Listo, Lorelei, sí. Igual cualquier cosa, me siguen preguntando. Bueno, Listo, María, Mónica. pues de verdad que muchas gracias a todos estos colegas, amigos, por haber asistido. De verdad que para mí es bastante importante que me hayan escuchado, que podamos seguir discutiendo sobre estos temas tributarios que nos unen, que nos llaman. De verdad que lo hago con muchísimo gusto y espero que nos volvamos a ver, que nos veamos pronto y que pues sigamos en estos temas un largo rato. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, Mónica. Gracias a ti por tu intervención. Esperamos verlos en el seminario de información exógena y también en el de reforma tributaria. Feliz noche y muchísimas gracias por la conexión. Como Mónica les comentó, en próximos días vía correo electrónico recibirán la grabación de esta sesión para que la tengan a la mano. Y por supuesto también las presentaciones, ¿vale? Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Aquí les estoy colocando. Entonces, exógena 26 y 27 de febrero. Gracias. Buena noche.